¿Quién no ha escuchado y maravillado con las muchas historias y mitos sobre el gran Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que incluso algunos aseguran era de origen europeo? El mito trasciende las fronteras culturales y es quizá el dios más popular en toda Mesoamérica. ¿De dónde viene la idea de que Quetzalcóatl era vikingo? ¿Por qué fue tan difundido su culto? Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. El pensamiento religioso en Mesoamérica fue cambiando poco a poco y por tanto las mismas creencias y ritos. No hablaremos de evolución de pensamiento, sino de simple desarrollo o cambio, para no entrar en debates evolucionistas y caer en la idea de que las nuevas religiones son verdades absolutas y mejores. Creemos solo diferentes formas de concebir lo divino culturalmente diferente. Lo veremos como un cambio conceptual de cómo el ser humano percibe lo divino. Se ha trazado el pensamiento religioso antiguo en una línea de cambio que va desde el animismo y el pensamiento mágico, el politeísmo y por último el monoteísmo. En el animismo se dota de alma a todo cuanto está en la creación, las fuerzas naturales como la lluvia, el viento, el sol, la tierra, agua, rayos e incluso hasta las mismas cosas materiales creadas por el ser humano. En el caso de Mesoamérica se puede hablar de un animismo panteísta, que quiere decir que ve en la naturaleza lo sagrado como un todo. En este todo hay fuerzas sagradas e impersonales. Por ejemplo, los zapotecas usaban el término Pe para significar aliento, espíritu o viento. Los mayas, por su parte, tenían los vocablos Kid, Chujú y Chulel, lo que aludía a lo que ellos consideraban sagrado o divino. Esto puede ser difícil de entender, pues generalmente asumimos a los dioses como elementos indispensables y naturales en cualquier religión. Sin embargo, hay muchas religiones que no los tienen. En el área de Mesoamérica se rendía culto a los dioses personalizados y a las fuerzas impersonales sagradas de la naturaleza. Los primeros rasgos de un pensamiento religioso animista que se tenga registro en Mesoamérica es con los olmecas. Ellos divinizaron y sacralizaron la naturaleza y la agricultura. Posteriormente, en otros núcleos culturales, es que se da un paso a un pensamiento y corpus religioso politeísta. Sin embargo, hay diferencias sustanciales entre el pensamiento religioso de nuestros días a la época mesoamericana. No podemos perder de vista que la religión estaba inmersa en todos los aspectos de la vida humana, tanto en las actividades cotidianas, la siembra, la ingesta de comida, en los ritos, pero también en la política. Por ejemplo, el surgimiento de dioses humanizados es una creación totalmente humana, pues para su comprensión y para dar sentido a través de otorgarles emociones y personalidades. Es con los mismos olmecas que comienza el culto a una deidad presente en muchas de las culturas mesoamericanas, mediante la unión que hacen de las fuerzas de la tierra y el cielo, unidos ambos por los emblemas de fertilidad. Fusionaron ambas entidades a través de la figura de un dragón con rasgos de serpiente y una cola con ala de pájaro cubierta de plumas de quetzal, el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En el monumento 19 que se encuentra en la venta se puede apreciar una serpiente en cuya cabeza lleva una cresta de plumas de quetzal y en la nariz porta una cuenta de jade que simboliza el aliento. Esta con su cuerpo rodea a un personaje que porta una bolsa de incienso. A partir de esto, Quetzalcóatl aparece en muchas importantes ciudades de estas culturas mesoamericanas. En los mayas, cerca de 200 años después de los olmecas, ya tenían representaciones de Quetzalcóatl en murales, junto con el dios del maíz. En la magnífica ciudad de Teotihuacán, la serpiente emplumada era símbolo de la realeza y representaba a los gobernantes. Ejemplo de esto es el templo de la serpiente emplumada, que data de los años 150 a 200 después de Cristo. Ahí está representado el mítico cuerpo de la serpiente en los 4 costados de la pirámide, y en la parte inferior se ve esta serpiente nadando en un mar primigenio alrededor de conchas y animales marinos, vistos como símbolo de fertilidad. Se cree que este templo fue edificado en honor de un gran gobernante. En la misma ciudad hay ricas manifestaciones pictóricas murales
con la presencia de Quetzalcóatl, donde se puede ver que de su boca salen chorros de agua que reparten la fertilidad en la tierra y hacen florecer las plantas. La serpiente emplumada, para los teotihuacanos, como hemos visto, además de ser una advocación de la fertilidad, era símbolo legitimador de los gobernantes. Hallazgos arqueológicos, como la vasija del Palacio de Zacuala, ligan el oficio de gobernador y poder político con el gran Quetzalcóatl. En los años 650 y 850 después de Cristo fue emblema de fuerza y poder en la realeza. Esto se puede apreciar en los preciosos murales de Cacastla, que muestran al personaje 13 pluma de águila, parado sobre el cuerpo de una serpiente emplumada. Si nos desplazamos en el tiempo y el espacio dentro de la riqueza cultural de la antigua Mesoamérica, encontraremos el templo inferior de los jaguares en Chichén Itzá, donde los murales muestran a la serpiente emplumada protegiendo el cuerpo de la Jau Maya, que era la clase gobernante. Ahí mismo en Chichén Itzá está el edificio de Kukulcán, que se entiende como la serpiente emplumada. Esta construcción está custodiada por dos serpientes en formas de columna, un pórtico también presente en el templo de los guerreros. Como en el señorío de Coixtlahuaca, con el nombre mixteco de Yotzocó. Así, la presencia de la serpiente emplumada se extiende hasta llegar a ser símbolo de los toltecas, el gran gobernante de Tula. La figura de Quetzalcóatl se confunde entre un héroe mítico y un dios fundador. Es quizá el más conocido, llamado Seacatl, Unocaña Toplitzin, nuestro señor Quetzalcóatl, serpiente emplumada, en Tula, donde tuvo una fama legendaria de gobernante y fundador de la cultura tolteca. Sin embargo, en fuentes como el Códice Florentino se enuncian tres personajes: un señor al que obedecían como gobernante, otro al que tenían por dios y un sacerdote que respondía al nombre de Quetzalcóatl. Se dice que este personaje nace en esta fecha, que forma parte de su nombre calendárico reverencial, del personaje histórico que fundó el reino de Tula en los años 1029 al 1040. Sin embargo, esta confusión entre la deidad y el gobernante se hizo más palpable cuando los mexicas dominaron la Gran Tenochtitlan, absorbieron y adaptaron tradiciones de Tula, y Seacataltopiltzin Quetzalcóatl se convirtió en fundador de la dinastía tolteca, héroe proveedor de la cultura y las artes, y héroe legendario. Fusionando el mito con el poder político, pues se crearon reinos presumiblemente con ascendencia tolteca, que significaba autoridad real y legítima. Pero esta no es la única confusión que se ha generado en torno a la figura mítica de Quetzalcóatl. Cuando los frailes españoles llegaron a América y vieron a la población y las diferencias abismales, crearon y adaptaron ciertas historias, con el fin de darle sentido a lo que estaba frente a ellos. Una de ellas fue la de creer que los indígenas provenían de las tribus dispersas de Israel, dado que había en la iconografía, en las edificaciones, figuras de cruces, pero estas tenían un significado distinto al de la religión católica. Quetzalcóatl fue una de esas adaptaciones que usaron los frailes. Se narra en los anales de Cuautitlán que, cuando Quetzalcóatl vivía, los demonios intentaron repetidas veces engañarlo para que hiciera sacrificios humanos y que matara a los hombres, pero él resistió a ceder a la tentación, ya que quería mucho a su pueblo, los toltecas, y por eso en los rituales solamente sacrificaba serpientes, aves y mariposas. Así, Fray Diego de Durán decía de él que era un sacerdote casto y penitente, que aquel al que llamaban Topiltzin fue algún apóstol que Dios aportó a esta tierra. López de Gomara escribió que era un hombre virgen, penitente, honesto, templado, religioso y santo. Por su parte, Fray Bartolomé de las Casas, al igual que Fray Juan Torquemada, decía que era un hombre alto, blanco, con barba y de ojos azules. Estos frailes le atribuían haber traído a estas tierras el conocimiento de la agricultura. Posteriormente, en el siglo XVII, don Carlos Sigüenza y Góngora escribía que Quetzalcóatl era el apóstol Santo Tomás. Fray Servando Teresa de Mier dijo en un famoso sermón que la tilma de Juan Diego, donde estaba grabada la guadalupana, era la vestimenta de Santo Tomás Quetzalcóatl. Y aunque parezca increíble, ya entrados en el siglo XIX, Manuel Orozco Iberra escribió que la serpiente emplumada de las culturas mesoamericanas era vikingo, dado que los descubrimientos escandinavos coincidían con la presencia del gobernante en Tula.
Hay muchas historias y leyendas que se han alimentado del culto y del mito a Quetzalcóatl. Una de ellas dice que estaban los dioses conversando después del quinto sol, preguntándose quién poblaría la tierra. Entonces Quetzalcóatl viajó al reino de Mictlán, llegó con Mictlantecutli y Mictlancíhuatl y les dijo: he aquí que vengo a tomar los huesos jade que tú guardas, vine a tomarlos. El señor del inframundo le preguntó: ¿qué vas a hacer, Quetzalcóatl? Él le contestó: los dioses se preocupan de quién vivirá en la tierra. Entonces el señor del Mictlán se negó a dárselos si antes no pasaba una prueba, la cual consistía en soplar en su caracol 4 veces y dar la vuelta alrededor del disco de piedra de jade, pero el caracol no estaba agujerado, por lo que Quetzalcóatl llamó a los gusanos para que lo perforaran, luego a los abejorros y las avispas para que soplaran en él. Al señor Mictlantecutli no le quedó más que dejar que tomara los huesos jade, pero Mictlantecutli no estaba convencido y le pidió a sus servidores, los moradores de la muerte, que fueran por él para que regresara los huesos. Quetzalcóatl se negó diciendo que se los llevaría para siempre. Entonces le pidió a su nahual que los engañara, haciéndoles creer que los devolvería. Tomó los huesos preciosos de hombre y de mujer y se los llevó. Pero una vez más, Mictlantecutli le ordenó a sus servidores hacer un gran hoyo y en él cayó como muerto. Los huesos de jade se esparcieron, lo royeron las codornices, lo picotearon. Pero al poco tiempo, Quetzalcóatl recobró los sentidos y recogió los huesos jade. Los juntó uno por uno. Hizo de ellos un lío. Luego los transportó a Tamuanchan y cuando hubo llegado, los molió Quilastli, la Cihuacóatl. Ella los puso en una vasija de jade y Quetzalcóatl sangró su miembro viril sobre aquellos huesos jade. Los dioses hicieron penitencia. Y así nacieron los primeros hombres, del sacrificio de los dioses. La presencia de la serpiente emplumada en todo Mesoamérica representó la fecundidad y la renovación de la tierra, pues las plumas de quetzal que cubren la serpiente cambiaban según la temporada. Cuando estas eran verdes era porque comenzaba la estación húmeda. La piel de serpiente rugosa representaba a la tierra que una vez que se cubría de plumas verdes cual hojas de maíz era que la tierra florecía, pero también el nacimiento y empoderamiento del ser humano y de muchos reinos. A nosotros nos han parecido fascinantes las múltiples advocaciones que tuvo por todo el territorio mesoamericano, con distintos nombres: Ejecatl, Cuculcán, Cucumatz y otros. ¿Qué te ha parecido las muchas historias que rondan la figura mítica del gran Quetzalcóatl? Ya sea como dios, guerrero o sacerdote, tuvo una gran influencia y difusión en los mitos mesoamericanos. Cuéntanos cuál es tu historia favorita sobre la serpiente emplumada. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.